Saludos, en esta oportunidad les voy a explicar el funcionamiento de este método de ordenamiento llamado Counting Sort o también ordenamiento por cuentas. Y una cosa que debería decir es que un detalle de este método es que debe ser utilizado con números enteros. Puede ser utilizado para ordenar listas por ejemplo edades o también notas académicas y sobre todo números enteros, ¿no? Ese es el detalle con este método de ordenamiento. Vamos a empezar con este ejemplo de Counting Sort. Para este ejemplo usaremos un vector de 8 elementos, cuyos elementos son 2, 5, 3, 0, 2, 3, 0, 3. El algoritmo crea un vector de dimensión 6. En este caso es 6 porque el elemento máximo del vector A es el 5 y se le agrega un 1. ¿Ya? Nos daría un total de 6 elementos. Tenemos el vector de 6 elementos llamado C, y a este se le va a designar la cantidad de veces que se repita su índice en el vector A. Por ejemplo, veamos con el número 0, se repite 2 veces, en el 4 y en el índice 7. Por lo tanto, ponemos índice 2. Le ponemos el valor de 2, mejor dicho. El 1 no se repite, ni siquiera aparece. Por lo tanto, se le pone un 0. El 2, el índice 2, el número 2 se repite 2 veces. Por eso se le da al índice 2 el valor de 2. Se puede observar que en el vector A se repite en el índice 1 y en el índice 5. Y así seguimos con el número índice 3, 4 y 5. En la siguiente parte se va a sumar cada uno de estos elementos en el vector C. Cada uno se va a sumar con el que sigue, o mejor dicho, con el anterior. Veamos. En este ejemplo vemos que se repite en 2, 2, 4, 7, 7, 8. Esto se debe a que en el índice 1, que antes iba a 0, se le ha sumado el elemento anterior, el 2. 2 más 0 es 0 y se le ha cambiado por ese número 2. Ahora, en el siguiente vector, en el siguiente elemento del índice 2, que iba el 2, verificando, precisamente el 2 se le ha sumado al 2 anterior, al elemento 2 del índice 1, por lo cual se forma el número 4. Seguimos así con el índice 3. El índice 3 se repetía 3 veces, como podemos observar, y este 3 se le ha sumado al elemento 4 del índice 2. 4 más 3 es 7, y así seguimos con el índice 4 y el índice 5. Teniendo claro estos elementos, pasamos a la siguiente parte, en la cual vemos que el 3, vamos a recordar que el 3 se repite 3 veces. Ya vemos aquí que el índice 3, el número 3 en el vector A se repite 3 veces. Ya, tengan eso en cuenta para esta parte. Ahora, el número 3, el índice 3 tiene el elemento 7. En esta parte vamos a ver que el vector C, que en el vector C el elemento de índice 3, que es el número 6, antes era 7, ha cambiado en 1, ha decrecido en 1. Esto se debe a que el algoritmo ha verificado que este elemento se repite más de una vez, por lo que el algoritmo crea un vector B
de la misma cantidad de elementos que el vector que entregamos, o sea que el vector A, en este caso tiene 8 elementos. Bien, este número 3 se va a ubicar en el índice 7. ¿Por qué en el 7? Porque ese era el elemento del índice 3 en el vector C, el anterior, no este. Vamos a verificar que ese procedimiento va a seguir con el elemento en el índice 0. Veamos. Aquí el índice 0 también se repite. Vemos que en este caso en el vector C el elemento 1 del índice 0 antes era el 2 y ahora ese 0 está justo en el índice 2. ¿Por qué? Porque anteriormente ese 0 tenía el elemento 2, ahora ha cambiado por el elemento 1. El algoritmo vuelve a hacer una revisión, ¿no? A verificar, en este caso va a verificar que otra vez el 3 se repite, porque si se recuerdan lo que les dije, el elemento 3 se repite 3 veces. Ahora, para la siguiente parte, vemos que este elemento 6 ha cambiado el número 5 en el índice 3 y el 3 se ha posicionado en el índice 6. ¿Ya? De la misma forma va a pasar con el elemento 2, digo el elemento 4 que está en el índice 2. ¿Ya? Este índice 2 tiene el elemento 4, pero sabemos que el 2 se repite 2 veces, como aquí vemos en el inicio, el elemento 2 se repite 2 veces. Ahí está en el índice 1 y el índice 5. ¿Ya? Volviendo a esta parte, este elemento 2 también se va a restar, va a quedar este elemento 4 se va a convertir en 3 y ese 2 va a pasar al índice del elemento, el índice 4. ¿Ya? Y de esta forma, ahí estaba en la otra hoja. De esta forma se va a quedar elemento 0 acá, como en este caso, elemento 2, elemento 3, y simplemente el algoritmo lo que hace es meter los faltantes en orden creciente. En este caso va el 0, el 2, 3 y 5. Empezamos con la explicación de este algoritmo de Counting Sort. Es un método de ordenamiento. Al español se dice método de ordenamiento por cuentas. Y bien, este algoritmo consiste en 6 funciones. En este caso, la función void mostrar, la función int obtener mayor, la función void count sort y la función principal main. Primero, el algoritmo nos va a pedir que ingresemos el número de elementos. El número de elementos del vector que vamos a introducir, ¿no? Una vez que nos pida el número de elementos, también nos va a pedir ingresar los elementos. ¿Ya? Luego, como se ve en la línea 52, el algoritmo nos va a devolver el array que hemos ingresado. Y después de eso, en la línea 53 va a trabajar con esta array y le va a hacer el método de ordenamiento, en este caso el counting sort. Por último, en la línea 55 nos va a mostrar el elemento, el array ya ordenado. Vamos a analizar esta parte. Primero con la función void mostrar. Es uno muy simple que nos pide, nos dará cuenta, mejor dicho, de cada elemento ingresado. Ya nos devuelve cada elemento ingresado. Luego en la función obtener mayor, otra vez es uno muy sencillo, cual consiste en descartar, hacer una comparación entre todos los elementos y determinar cuál es el elemento mayor.
nos devuelve con el elemento mayor con el nombre de la variable my. En la función countSort se declara un array entero llamado output, que va a ser de una dimensión mayor en una unidad al elemento ingresado, al vector ingresado, mejor dicho. Se obtiene el elemento mayor de la función anterior de obtener mayor, como vemos en la línea 21, y también se crea un vector, una array llamado count, que va a ser uno mayor que este elemento mayor. Proseguimos en la línea 24 con un for, que simplemente agarra todos las variables todos los elementos del vector my, del vector count, igual a 0. ¿Ya? Esto con el fin de luego incrementar la cuenta. Como vimos en el ejemplo, todos van a empezar en 0 y después va a contar cada vez que se repite los elementos que pusimos en el vector inicial. Bien, en la línea 28 se van a sumar cada uno de estos elementos. Esta parte le llamamos frecuencia acumulativa. Va a ir sumando cada uno de los que se repiten. Y también con los que no se repiten todos los elementos que están en el array count. Luego, en la línea 31, que dice output, el array del count, array del array i, lo igualamos al array i. ¿Esto qué quiere decir? Esta parte es en la que expliqué que se cambia la repetición, o sea, se cambia el valor por el índice, el valor de un vector por el índice, y se agrega al otro vector. En este caso me parece que era el vector b con el vector c. Y mientras se hace eso, también se resta en el vector count, se crece la cuenta, como vimos en el ejemplo. Tiene que decrecer. Luego almacenamos este array output, porque es el vector ya solucionado, ya está ordenado para esta parte. Lo igualamos al array inicial. Es simplemente reemplazar. En este caso lo llamamos también almacenar, para que de esta forma al devolverlo ya salga ordenado. Ya vamos a proceder a la ejecución del programa. Como vemos aquí en la función principal main, primero nos va a pedir ingresar el número de elementos, luego nos va a pedir ingresar los elementos de ese vector. Así que, teniendo eso en cuenta, vamos a proceder a ejecutarlo. Ya nos va a pedir primero 8 elementos, es lo que vamos a seleccionar, y luego los elementos mismos. Vamos a hacer el 2, 4, 1, 1, 1, 9, 9, 4. Van a ser esos los 8 elementos que vamos a utilizar. Bien, vamos a ejecutar una vez más. Y aquí tenemos los elementos que ingresamos, son todos estos, y obtenemos el array ordenado.